Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Can Yaman finalmente habla de su silencio y deja al mundo sin palabras. ¿Crees que lo hace por proteger su relación con Demet Özdemir o hay algo más? Comenta abajo tu opinión. Todo comenzó en un programa de televisión turco muy conocido por sacar confesiones inesperadas de los famosos. El actor Can Yaman, que se había mantenido en un silencio casi absoluto durante los últimos meses, aceptó una invitación para hablar de sus nuevos proyectos. Pero lo que nadie esperaba es que terminara haciendo una declaración que cambiaría el curso de su vida sentimental ante las cámaras. Mientras la entrevista avanzaba con preguntas comunes sobre su carrera, el conductor del programa le preguntó de manera directa: Can, tu silencio sobre tu vida amorosa ha sido notorio. Muchos creen que ocultas algo, ¿por qué has decidido no hablar? Can hizo una pausa, respiró hondo y con una mirada fija dijo: a veces, para proteger lo que amas, debes callar. Hay situaciones en las que hablar solo destruye. Algunas cosas se construyen en silencio. Esa frase, tan simple pero tan contundente, hizo estallar las redes sociales. Los fans comenzaron a especular si se refería a Demet Özdemir, su excompañera de reparto y con quien mantuvo una relación que nunca fue confirmada oficialmente, pero que todos sospechaban. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Can Yaman aún está enamorado de Demet? Comenta abajo. Minutos después de su declaración, los reporteros en el set le preguntaron si estaba hablando de Demet. Can sonrió levemente, bajó la mirada y respondió: no siempre se trata de volver con alguien. A veces, se trata de no perderlo del todo. Estas palabras, cargadas de nostalgia y cuidado, dieron paso a toda una ola de teorías. Algunos aseguran que Can y Demet han estado viéndose en secreto, y que incluso habrían viajado juntos recientemente a un destino europeo sin ser detectados por los paparazzis. Otros piensan que simplemente quedaron secuelas emocionales que aún no sanan. Un testigo anónimo, supuestamente cercano a Can, declaró a un medio local: él no ha dejado de pensar en ella. Lo veo cada vez que aparece algo relacionado con Demet. Se queda callado, pensativo, como si reviviera todo. En la misma entrevista, cuando le preguntaron si tenía la intención de volver a amar, Can fue honesto: claro que sí. Pero primero necesito cerrar bien lo que aún sigue abierto dentro de mí. El amor no es un reemplazo, es una elección sana. Can continuó la entrevista con una calma aparente, pero sus ojos reflejaban una tormenta emocional. El presentador, visiblemente sorprendido por la sinceridad del actor, decidió no presionarlo más, pero las cámaras captaron un momento que no pasó desapercibido para nadie. Can tocó el anillo que llevaba en su mano derecha. Uno que, según algunos fans, es idéntico al que Demet usaba durante las grabaciones de su serie juntos. La tensión en el estudio se podía sentir. Incluso los técnicos detrás de cámaras intercambiaban miradas. Can, sin perder la compostura, añadió con voz suave: a veces, el amor verdadero no necesita ser gritado. Solo necesita ser vivido, aunque sea en silencio. Esa frase se volvió viral en cuestión de segundos. En Twitter, el hashtag #Can Yaman enamorado fue tendencia mundial. Miles de usuarios compartieron teorías, recuerdos de escenas de la serie que protagonizó junto a Demet, y hasta antiguos comentarios cruzados entre ambos en redes sociales que ahora parecían cobrar otro sentido. Una fan escribió: siempre supe que su química no era solo actuación. Can está hablando desde el alma. Otro usuario respondió: ¿será que lo intentan otra vez? Él suena como alguien que no ha superado a su gran amor. La controversia aumentó cuando, pocas horas después de la emisión, Demet Özdemir publicó una historia en su cuenta de Instagram con una frase que dejó a todos sin aliento: el silencio también dice lo que las palabras no pueden. No mencionó a nadie,
pero el momento fue demasiado coincidente para ser ignorado. ¿Era una respuesta a las palabras de Khan? ¿Un mensaje cifrado? Los seguidores más atentos recordaron que Demet había usado esa misma frase en una entrevista hace casi 2 años, justo después de los rumores de su ruptura con Khan. Un reconocido analista de espectáculos turco comentó en un programa nocturno: "Lo que estamos viendo es el reflejo de una historia que nunca terminó. Tal vez nunca lo haga". Ambos han seguido con sus vidas, pero cada aparición pública parece acercarlos más a su pasado compartido. Además, se filtraron rumores de que un productor muy influyente en Turquía está en conversaciones para reunir a Khan y Demet en una nueva serie dramática. La propuesta incluiría escenas intensas de amor y reconciliación, algo que los fans no dejan de soñar desde hace años. Pero según fuentes cercanas, ambos actores han puesto como condición que el guión no toque aspectos demasiado parecidos a su historia personal. "No queremos que la realidad se mezcle más con la ficción", habría dicho Demet a su representante. Sin embargo, la incertidumbre sigue creciendo. En otro momento de la entrevista, cuando el presentador le preguntó si estaba arrepentido de no haber hablado antes sobre su relación pasada, Can Yaman respondió con serenidad: "Tal vez me equivoqué al callar tanto tiempo. Pero no siempre uno está listo para enfrentar lo que siente. A veces, el corazón necesita su propio ritmo". Esa frase, cargada de verdad, fue replicada por varios medios como una especie de confesión indirecta. Los titulares no tardaron en aparecer. ¿Can Yaman admite que su corazón aún guarda sentimientos o Khan y Demet? Una historia que se niega a morir. Los más observadores notaron también que Khan ha estado usando recientemente una pulsera tejida que, curiosamente, es idéntica a una que Demet lució durante un viaje a Grecia en 2023. ¿Coincidencia? ¿Señal? Nadie lo sabe, pero todo suma al misterio. En los foros de fans, una teoría comenzó a tomar fuerza: que ambos están preparando el terreno para una reconciliación pública, y que cada declaración, cada historia, cada gesto, forma parte de un plan más grande. Algunos incluso afirman que se están comunicando de forma privada a través de mensajes simbólicos en redes sociales. Y es que, como dijo una seguidora en TikTok, cuando dos personas están destinadas, el universo encuentra la manera de unirlas, aunque sea en la mirada, en una frase, en un silencio. La entrevista finalizó con una pregunta que heló el estudio: "Can, si tuvieras a esa persona frente a ti ahora mismo, ¿qué le dirías?". Can se quedó en silencio por unos segundos. Luego, mirando directo a la cámara, dijo con voz temblorosa pero firme: "Le diría que todavía estoy aquí. Que no todo terminó. Que hay heridas que solo sanan si las miramos juntos". Las redes estallaron una vez más. El video fue reproducido millones de veces en menos de 24 horas, y los comentarios no pararon. Algunos lo acusan de manipular emocionalmente a sus fans, otros lo defienden con pasión, y la gran mayoría solo quiere saber: ¿responderá Demet? Hasta el momento, no ha habido una declaración oficial por parte de ella. Pero si algo nos ha enseñado esta historia es que el amor, cuando es verdadero, no necesita testigos. Solo necesita valor. Y tal vez, solo tal vez, estemos presenciando el inicio de un nuevo capítulo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna novedad. Cada semana te traemos las historias más impactantes del mundo de los famosos. Gracias por acompañarnos.